Buenos días. Andrea, buenos días, Margarita, ¿cómo están? Hola, Muy bien, buenos buenos días. días, Ira. Buenos días, Margarita. M- Andrea, Bien, Gram, gracias. Vamos bien. a hacer una sesión para Lorenzo, papá de Andrea, que está pues delicado en el hospital por el COVID. Ujú. Entonces, vamos a empezar, chicas. ¿Se ponen cómodas? Muy bien. Y respiran profundo. Y voy a contar de 10 a 1. Y ustedes solo se relajan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, profundo, muy profundo. 3, 2, 1. Andrea, ¿qué percibes y sientes de Lorenzo? Pues lo primero que sentí es la angustia Ujú, aquí en la boca del estómago ujú, y como ganas de llorar. ujú. ¿Cómo lo percibes biológicamente, Andrea? Siento como si estuviera temblando. Ujú. Margarita, vamos a la parte esotérica y dime cómo ves su parte esotérica. Primero lo siento también con ansiedad, pero siento como si él estuviera muy incómodo en este momento y su cuerpo estuviera inclinado hacia el lado derecho. Después lo veo en la clínica y veo como un portal y en este portal están pasando muchas almas que están en tránsito y él las observa, pero las observa desde una distancia y después él me lleva a una imagen como si estuviera en su cama y una mujer lo estuviera como acomodando. Es como si todo esto quisiera él llamar la atención, como si él necesitara como de cuidados, como de abrazos, como de mimos, como de mucha sensación de toque, de ser tocado, de Ujú, ser cuidado, consentido. ujú. Andrea, observa toda su actividad pulmonar. Dime cómo es esta actividad que él está presentando. Yo veo sus pulmones como, como esponjas y es como si estuvieran, como si tuviera poco espacio vacío el pulmón para
meter y sacar aire, Ujú. congestionados. Y es como si, bueno, es como, pues sí, no pueden ellos solos hacer ese movimiento de manera automática. Y veo el tubo del aparato del respirador. Lo veo hasta acá, hasta la parte de acá, y es el que hace ese movimiento para pasar el oxígeno. Ok. Observa su pleura y dime cómo la ves. Tiene muchas bolitas muy chiquitas, como de un color verde militar, y como si parecieran de esas bolitas que están en los terrenos baldíos que se pegan en la ropa, como de ese tipo de bolitas, las veo entre la pleura y el pulmón. Fíjate bien. Busca el germen, la bacteria o el hongo iniciador o causante de esta situación. Mientras vas a buscar eso, Margarita, dime la causa emocional y esotérica por la que él permitió que esto se esparciera en su cuerpo. Bueno, es que él me está mostrando como si su mamá estuviera aquí, lo tuviera de la mano, lo estuviera cuidando. Es la mujer que está en este momento energéticamente con él y por el otro lado está el padre, pero el padre está en una postura mucho más rígida, mucho más fría con él. Es como si de alguna manera el padre rígido estuviera como diciéndole a él, como obligándolo, como diciéndole, a ver, usted puede, usted puede, usted puede, usted puede. Y de alguna manera es como si él siempre se hubiera sentido como presionado por el papá y la mamá lo está mimando y lo está cuidando. Mm, El papá se ve, la energía del papá es una energía muy fría y la energía de la madre es una energía de es mucho más cálida. Entonces, es como si él ahí en la cama, de alguna manera se sintiera como un niño chiquito. ok. Observa en qué momento a él la responsabilidad de la familia, de los hijos, de los nietos, de lo que sea, se le hizo una responsabilidad que de alguna manera siente que lo está rebasando. Sí, la siente aquí en los pulmones, porque siente la palabra responsabilidad como algo que es difícil de sostener y es como si el aire entrara hasta cierto punto Ujú. y aquí no pudiera nutrir totalmente los pulmones. Es como si sus pulmones respiran en este momento y de alguna manera si el aire es como si rodeara los pulmones, pero el aire no permea, No no entra. entra. Entonces es como si los pulmones internamente, energéticamente, hubieran generado como una especie de capa y aislante para que ese aire no entre. Y al no entrar el aire es como si sus piernas empezaran a perder como, Fuerza. ay, como fuerza. Fatiga es lo que siento en él, Ujú. cansancio. Ok, Andrea. Yo vi, o sea, no se me iba la imagen de las bolitas estas, Ujú. y me viene el influenza y este bichito nuevo, ¿Cuál? el COVID. Ah, O sea, los dos, como si fueran los dos. Como que primero fue el COVID y luego fue la influenza, que estuvieran combinados. ok. Entonces vamos a ver una cosa, Andrea. Quiero que observes por qué de alguna manera tu padre empezó, fíjate bien, a rechazar de alguna forma la comunicación en toda su parte de arriba. Por ejemplo, quiero que observes la tráquea, quiero que observes los bronquios, quiero que observes los pulmones, los dos, derecho e izquierdo, y quiero que observes de alguna manera la forma en que su cuerpo se está de alguna forma comunicando. Observa
deja de fluir esta comunicación en él. Y Margarita, quiero que me lleves y dile a Lorenzo que nos lleve. Sí. A ver, perdón. Espérame, Andrea, tantito. Dile a Lorenzo Sí. que nos lleve al momento en que él, fíjate bien, aceptó una responsabilidad por decreto y sintió, fíjate bien, que falló. Él siente que no cumple, que no falla, que no... Llevan... exactamente. Mientras me llevas a ese lugar, Andrea, dime. Yo siento y veo que desde esta parte entre la garganta y el corazón es la parte en que está dividido esa comunicación. O sea, está dividida, no fluye, Sí. o está Ujú. simplemente obstruida. 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 Sí. Ok, entonces, Andrea, dile a... Y me viene también como si él no estuviera. ¿No estuviera qué? Ajá. No estuviera como de acuerdo o estuviera muy incómodo con esta parte del tubo. Ok, entonces empieza a enseñarle la respiración y empieza a mostrarle cómo la respiración va a ir de alguna manera tranquilizando y mediando esta forma de comunicarse. Margarita. Bueno, hay algo, es que su ojo derecho lagrimea y la imagen que él me muestra es en el momento del matrimonio. Es como si el cruce de argollas trajera en él una especie de nudos. Los dedos, las manos quedan con ganchos energéticos, pero siento esa presencia del Padre que es tan fuerte en él. Es como si en su espalda él sintiera esa presencia del Padre, como si el Padre siempre estuviera a él como si ordenando, dándole órdenes de cómo ser, del deber ser. Entonces es una presencia que pesa a él en su espalda y ahí cuando hace esa unión, ese cambio de argollas o esa postura de argollas, es como si ahí él empezó a tener estos problemas de respiración leves y eso se fue volviendo cada vez más fuerte. Y fíjate que el cambio de argollas trae en él una ansiedad muy fuerte, es una sensación de querer libertad, de Claro, querer deshacerse. porque para las argollas, para él representan una atadura. O sea, él Ujú, puede amar con libertad, pero mm, sin embargo, esa atadura le trae un compromiso, fíjate bien, mm. que lo lleva a ser o a parecer como las expectativas del padre le puso en Sí, él. Entonces, sí. quiero que empiece a cambiar el poder de las palabras y del pensamiento que recibió desde muy pequeño con relación a lo que es ser padre, ser esposo, ser hijo, ser trabajador, ser responsable por la Mm. vida de otros. Sí, y mira que él lo que me muestra es como si estuviera de niño, desde muy pequeño, como empezando a caminar por una línea recta. La madre lo toma de la mano de una forma, pero el papá lo toma de una forma muy dura y esa línea la tiene que seguir recta, recta, pero siempre teniendo a papá y a mamá como referente, sobre todo cada uno mostrándose energéticamente lo que representa emocionalmente el papá y la mamá para él. Ahora, hay una parte interesante y es que su cuerpo emocional es por donde entró el virus, por la emoción. Ahí es donde su cuerpo emocional no se siente digamos, tan fuerte. Entonces, en esa vulnerabilidad que hay en su emocionalidad, es como si ese virus hubiera entrado y se hubiera esparcido por todo el cuerpo. Ok, muy bien. Entonces que empiece a trabajar esto y Andrea empieza a decirle a tu padre que empiece a equilibrar las ondas cerebrales de los 4 lóbulos para que empiecen de alguna manera, a sincronizarse y todos sus sentidos empiecen a reaccionar de una forma diferente para potenciar de alguna manera
esta libertad que él quiere concretar en su vida y en su campo. Dime qué hace. Es como si se prendieran lóbulo por lóbulo, como cuando prendes la luz. Ujú, Uno, después otro, después el otro, por último el otro. ujú, Y empieza como a ver esa conexión de manera interna, ujú, como en las arterias principales, ujú, como si se prendieran también la luz, como si ujú, apretara un botón y se prendiera. ujú, Y es como si esto también bajara y se conectara también con su tráquea. ujú. Y cuando le decía que respirara, era como si inhalara luz verde clarita limón y sacara el aire e inhalara otra vez y sacara, se ve en los pulmones con ese proceso de inhalación y exhalación color verde claro. Fíjate, al final él hace un corte de energía, o sea, toda esta energía se acumula ahí y hace un corte para que no fluya por miedo. Él tiene mucho miedo. Sí, sí. Quiero que Ujú. empiece a eliminar ese miedo en todo su cuerpo emocional, físico y energético, a no ser capaz, a no estar, a no responder. Mientras tú ves qué hace, Margarita, quiero que empieces a observar esta ida y venida de energías por ese portal, cómo es que él la percibe y está de alguna manera entrando en su campo energético. Bueno, sí, hay una cosa que en este momento sus recuerdos y sus memorias están muy presentes Ujú, y por eso es que en el campo emocional es como si él estuviera recordando y hay una postura que para él es muy rígida, ¿no? El tener que mostrarse de una forma y de alguna manera si él se muestra como es como si él no fuera aceptado. Entonces esa armadura que tiene que ponerse de alguna manera está debilitando su campo emocional. Cuando él ya se relaciona con todas estas almas que están pasando por este portal, porque son muchas, él las ve desde el punto de observador. De alguna manera las observa, pero esas energías de alguna manera no se conectan energéticamente con él. ¿Por qué? Porque él siente que energéticamente está papá y mamá lo están protegiendo mm. de cualquier situación que pueda pasar. Entonces, de alguna manera se aferra mucho a sus recuerdos y por eso en este cerebro límbico ahí es como si estuviera excitado. Entonces ahí empieza a afectar toda la parte del cerebro el reptiliano y empieza a afectar todo su sistema nervioso. Ahí, cuando se empieza a afectar todo esto, es como si él estuviera en un momento donde él estuviera como recordando mucho su infancia y estuviera viviendo todos estos recuerdos y por eso es que de alguna manera está mostrando él estas imágenes. Pero fíjate una cosa muy interesante, si él se está conectando con la infancia, de alguna forma también se está conectando con la parte de él de ser padre, con la Ujú. parte de él de ser abuelo, con la parte de él que siente que le está faltando llegar a sus hijos o a sus hijas o a sus nietos o a sus nietas, siente que está quedando, que les está quedando a deber, ¿sí me entiendes? Mm, Quiero que empiece a trabajar en esta parte, esta forma de organización de su propio sistema mm. emocional y nervioso para que empiece a fluir. Es como si tuviera los nervios como apretados, ¿cómo te diré? Co- Sí, pero te Dime. entiendo. ¿Sí? Entonces, que empiece a fluir para que de alguna manera empiece esta organización nerviosa a darle una libertad de movimiento y de emoción y que no se estanque en este recuerdo que de alguna manera se siente protegido, pero a la vez se siente culpable. Sí, porque esto empieza a afectar su timo, que Sí, es el claro. centro del sistema inmunológico, y él va creando desde el timo, haz de cuenta como una especie de pechera
que empieza a afectar toda esta parte, empieza a debilitarse toda la parte circulatoria, respiratoria y toda esa parte, como tú dices, empieza como a encoger como si él estuviera de alguna manera retrayéndose energéticamente. Ujú. Entonces los recuerdos de alguna manera de su inconsciencia hacen que lo que tú dices del niño, del padre y de las etapas que él está viviendo en esta vida, de alguna manera es como si estuviera él haciéndose como una autoevaluación a través Ujú. de sus recuerdos. Ujú. Entonces en esta evaluación de sus recuerdos es donde él siente la tristeza, donde él siente, debía ser esto, es como si se estuviera, y es una evaluación de un juicio muy duro, ¿no? Muy Hacia él duro, sí, porque claro, tanto que es durísimo. como si le pegara una puñalada a su sistema inmunológico y su sistema inmunológico empieza de alguna manera a debilitarse y ahí Eh, empieza a debilitarse él. claro, porque ahí, al final de cuentas, lo que quiero que empiece a trabajar es que lo que los hijos hagan en determinado Mm, momento son mm, decisiones de los hijos. Y él sí, está ahí para apoyar, para abrazar, para querer, para contener, pero no para vivir la vida de sus hijos, ¿sí me entiendes? Y sí, entonces él no es responsable de las decisiones que los hijos, buenas o malas, tomen. Es parte de su propio crecimiento. Entonces, quiero que empiece a entender esto y a soltar esta mm, necesidad de estar ahí como sostén, como el que los tiene que sostener, como el que los tiene que estar, no sé, empujando, sosteniendo, sacando adelante. Eso ya no le toca. Mientras, permíteme, voy con Andrea. sí, Ahorita sí, me dices, sí, Andrea, ¿qué hizo? Primero es como si aventara una bola así de negra y la aventara y esa bola se fuera al portal y como si sacudiera las manos, pero yo le señalo dónde está esa angustia y ese miedo como recordatorio que, o sea, es como si él sintiera que el miedo está en sus brazos y en sus manos y de alguna manera lo sacude, pero es como si no entendiera que su miedo está aquí. Y bueno, lo volteé a ver y lo empieza a sacar. Cuando Margarita hablaba y yo veía esto también, me vino el recuerdo de cuando mi hija fue diagnosticada, que se sintió con una responsabilidad e incapacidad de poder hacer algo, de salvarla, Ujú. dentro de esa misma responsabilidad que has estado diciendo. Y viniendo estos recuerdos y estas cosas, lo veo a él con muchas ganas de llorar, pero conteniendo el llanto aquí. sí. Ok. Andrea, quiero que empieces a hacer tu propio trabajo con él. Quiero que empieces a liberarte de esta sensación que tienen de alguna manera de complemento. Quiero que empieces a liberarte de esta propia responsabilidad que también de alguna manera compartes con él y de esta necesidad de sentirte como niña, protegida, acompañada por esta figura que ha sido un ejemplo para ti. ¿Sí? Margarita, ¿qué hizo don Lorenzo? Bueno, cuando empezó a seguir tus comandos, empieza a relacionar, así como con sus hijos, como que tiene muchas expectativas hacia ellos, su padre también hizo lo mismo con él, y él siente como si él no pudiera llenar los zapatos del padre. Entonces, de alguna forma, él siente que tampoco ha llenado las expectativas del padre y eso ha sido como un legado que traen de ellos, digamos, a nivel familiar. Entonces, de alguna forma, lo que él está haciendo es eliminando esos compromisos hacia él y hacia lo que él ha querido ser frente a su papá, para que él, a su vez, los pueda eliminar con sus hijos y él pueda sentirse una persona libre, que pueda respirarse él mismo y que todo lo que él está en este momento energéticamente llorando, 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 pueda desahogarse, no solamente del adulto, sino también de todas las etapas de su vida, hasta la infancia, donde él en este momento siente como esa libertad de ser él mismo y de no sentir que tiene que ser para agradar a los demás. Tiene que tener posturas duras para no ser dulce, porque la dulzura solamente está en las mujeres, digamos, está en la mamá. Entonces ahí está él
haciendo un trabajo muy, muy, muy profundo en él, como si él estuviera reflexionando y estuviera observándose en esta postura en esta postura horizontal, es como si él empieza a observar cada milímetro de su cuerpo, empieza a observar desde los dedos de los pies y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y es como si él mismo se estuviera observando y él, como tiene conocimiento de la anatomía, es como si él mismo estuviera trabajando en él mismo. Eso me encanta, eso me encanta. Ahora fíjate, ahora como tiene conocimiento de la anatomía, y él es médico, y yo no, Sí. entonces me va a entender lo que le voy a decir, aunque, bueno, quiero que empiece a sacar de este campo morfogenético que comparte con sus predecesores y con sus antecesores esta necesidad de perfección, de aparentar estar siempre bien, porque al final de cuentas eso genera una carga y un juicio tanto energético como biológico como de pensamiento que lo empieza a dejar limitado en su forma de vivir sus emociones y su vida. Mientras ves eso, Andrea, Ujú. ¿qué haces? Bueno, primero me dio un abrazo y yo le dije que ya sus hijas éramos grandes y que soltara eso y es como si hubiera soltado un llanto acumulado de muchos años Ujú, y sacara como en un grito muy grande y como si estuviera vomitando todo eso color negro y lo estuviera vaciando en un portal de un color verde como muy intenso, como muy brillante, que estuviera tirando todo eso, sacando eso. Y yo lo tomo de la mano y los dos, bueno, yo saco de esta parte y empiezo a sentir como los hombros de él y los míos se empiezan a relajar. ujú. Incluso me sentía más rígida hace un momento y ahora es como relajar esta parte superior. Ok. Fíjate Ujú. una cosa, Andrea. Em, de alguna forma, cuando tenemos esta forma de comunicación energética con nuestros padres, empezamos a ser igual o parecidos en muchas cosas Mm, con ellos. Entonces, sí. quiero que empieces a buscar esta forma de mimetizarse en la forma de actuar en la cuestión emocional y sentimental. Quiero que empieces a vivir tu alegría y que permitas que él viva su alegría como de forma auténtica. La aprobación, la tranquilidad, la sinceridad, la armonía, la aceptación, cada uno a su estilo, a su tiempo, y empiecen de alguna manera a separarse, a desvincularse energéticamente, porque cada uno tiene su propia forma de vivirlo y de hacerlo. Margarita, dime qué hicieron. Lo que él hizo con el corazón fue Ujú, eliminar una sensación de dureza y es como si el corazón físico y energético se abre y cuando se abre también se elimina esa dureza que vimos al inicio en sus pulmones, que no estaba permeando la ok. respiración y es como si empezara sus pulmones a sentirse mucho más flexibles, su corazón, y él empieza a observar los efectos que está generando esta circunstancia en la que él está viviendo y empieza a observar sus órganos y empieza a observar sus riñones. Cuando él empieza a observar sus riñones, su riñón izquierdo es como si de alguna manera hubiera estado menos vitales, porque el virus es como si de alguna manera energéticamente tratara como de carcomer de alguna manera energéticamente el órgano, pero al empezar a eliminar
este virus es como si el cuerpo, al tener esta capacidad de regeneración, empieza a rehabilitarse, es la palabra que llega al Sí, cuerpo, y el mismo y los mismos órganos empiezan a rehabilitarse porque es como si su genitalidad en un momento estuvo contraída como por miedo por y su miedo, claro. genitalidad empieza a volverse a poner en su lugar y todos sus órganos, es como si se afectó el páncreas, se afectaron los riñones, se afectó el hígado, el sistema digestivo y la garganta y todos sus órganos es como si se estuvieran rehabilitando, se estuvieran regenerando, reestructurando y reforzándose el sistema inmunológico a través del timo, porque el timo y el corazón al estar tan cerca, en la medida que estos órganos empiezan a tomar esta forma de palpitar, otra vez es como si palpitara la vida, los órganos empiezan a recibir esa información a nivel celular y empiezan a transformarse en los recuerdos en experiencia de Ujú. una forma y pasa algo maravilloso. Estamos en este momento en la clínica, él no dejaba, es como si solamente papá y mamá pudieran estar juntos, pero en este momento es como si él sintiera el calor de su familia, de Mm. su esposa, y pudiera permitir que energéticamente, es como que no quiero que me vean así, no me gusta, pero en este momento él está permitiendo que la energía, energéticamente su familia está aquí y esa energía es una energía calientica que le está dando a él un abrigo y le da esa necesidad que yo te decía como de afecto, pero no es ya necesidad, sino es como esta energía que se empieza a transformar en amor exponencial, en todas sus formas, muy bonito lo que estoy viendo acá. Fíjate una cosa. ¿Te acuerdas que Andrea le dijo de esta forma del cerebro? Y Mm, entonces el sistema nervioso, de alguna forma, está compuesto por el cerebro y la médula espinal, que ujú, son las que llevan todos los reflejos a todo el organismo. Quiero que empiece a equilibrar todas sus neuronas y todas de alguna manera empiecen a comunicarse de una forma nueva. Quiero que empiece sí, a reestructurar su forma de comunicarse cerebralmente y la sí. médula para cambiar toda la estructura energética que sostiene su cuerpo ahora. Mientras ves eso, Andrea, Cuando decías esto, bueno, anteriormente me venían recuerdos, como si estuviera recordando los momentos agradables y de amor y de alegría con nosotros. Eh, Me vino la imagen de cuando fuimos a un parque acuático y los dos estábamos muy contentos ujú, y es como si me hubiera, bueno, me abrazó y en un momento cuando yo le dije, yo soy yo y tú eres tú, es como si él estuviera en su asiento y yo en el mío y aún así estuviéramos disfrutando de las cosas en un lugar separado. ujú, Y cuando dijiste esto de las neuronas, es como si toda la red de las neuronas tomara un color rosita así luminoso, eh, iluminar esas redes y aparecieran toda una serie de recuerdos agradables, aquí, allá, acá también, de recuerdos con la familia tanto de origen como con la actual de nosotros. y entonces ahora, Andrea, quiero que empiecen a eliminar estos miedos que los limitan a perder, este miedo a perderse, este miedo que tienen a no estar, a no pertenecer, a no ser. Este miedo, de alguna manera, los lleva a una falta de reconocimiento y a un rechazo interno de sus propias emociones, de sus propios sentires, de sus propios haceres y de sentirse orgullosos de lo que cada uno es. Mientras ves eso, Margarita, Bueno, cuando ya este cerebro emocional de recuerdos empieza ya a desaturar, de salir de esta saturación, ¿qué ¿sí? pasa? Ahí lo que pasa es que cuando él está viendo las experiencias, las observa sin clasificarlas, sin Exacto. juzgarlas. Porque ¿qué pasa? Siendo las experiencias que sean,
Desde el juicio es una creencia, es una forma de observarse él y de observar su entorno. Entonces, cuando él puede ver una experiencia sin juzgarse, sin juzgarla, sin juzgar a los que están participando en la experiencia, es donde él puede encontrar, él dice que el sentido de la vida, como el elixir de la vida, porque sale de ese juicio de tener que estar permanentemente esto, juicio, malo, bueno, no. No hay necesidad, no necesita, él dice, no necesito hacer eso, porque de alguna forma eso, él vio cómo le estaba afectando su vida y su cuerpo y su energía. Entonces es un momento de reflexión muy profundo que él está haciendo. Quiero que empiece a activar la melina en su cuerpo. Y la melina ayuda a reestructurar toda la parte neuronal, la comunicación neuronal, que ayuda a que todas las neuronas que pudieron haber muerto o que Sí. pudieron haber desaparecido, de alguna manera hagan que se genere una comunicación diferente para que él esté recuperado tanto energética, biológica, física y emocionalmente. Quiero que la melina empiece a permear en todo su campo para que él empiece ya físicamente a sentir su salud, a sentir su fuerza, su vigor. Mientras ves eso, Andrea. Eh, yo veo que nosotros dos, cada uno, sacáramos de nuestro corazón como una energía luminosa que nos empezara a abarcar todo nuestro campo energético, como si fuera un propio abrazo o un propio acogimiento desde el mismo corazón, desde el mismo amor, empezar a irradiar esa energía hacia nosotros mismos, dando como ese círculo de ida y venida en Ujú. nuestro campo energético y en nuestro corazón. Muy bien. Ahora respira, sigue haciendo este trabajo tranquilita, Margarita. Bueno, esa Melina que tú estás dándole este comando es como si de alguna forma empezara a darle una flexibilidad a su lado derecho, Ujú. porque el pulmón derecho se veía, se ha flexibilizado, pero de alguna manera aún más. Ahora empieza a tomar como un movimiento mucho más sutil en él y se siente que empieza a eliminar como esa caparazón que en el inicio, ¿te acuerdas que te dije que el cuerpo se ladeaba para este lado? Era Sí, por el peso energético que él sentía, claro. por esa estructura tan rígida. Entonces, todo empieza a través de esta conexión de arterias, de toda esta como lubricación que él está dando a su cuerpo para que esa lubricación lo haga sentir a él mucho más equilibrado y lo haga sentir más integrado en todas sus partes, en toda su energía, no solamente en los cuerpos emocionales, sino también a los niveles de los vórtices, ¿no? Porque en los Sí. vórtices también empieza a generarse una falta de comunicación. Ujú. Cuando las personas están en estos momentos críticos, empiezan los vórtices a volverse locos. Es como si fueran unas brújulas donde no saben hacia dónde dirigirse. Entonces, en la medida que él va tomando este equilibrio, es como si él mismo empieza a ordenarse en todos sus niveles. Muy bien. Entonces, ahora que está así, quiero que empiece a potenciar su energía y quiero que lo vean los dos. Quiero que empiece a potenciar y a equilibrar todo su eje energético desde el sacro hasta la coronilla y lo empiece a expandir vibracionalmente. La frecuencia la sube en su eje y lo expande vibracionalmente hacia el exterior. Dime, Andrea, ¿tú qué ves? Bueno, yo vi, después de que estábamos haciendo este trabajo, Ujú. apareció mi abuelo Oh. y entonces apareció muy serio y yo le dije, tú también aliviánate, abuelo, ya, relax, tú también. Ujú. Y sí lo toqué y es como si él tampoco se hubiera habido permitido esto Ujú. y es como si yo también lo invitara a hacer esto también, Ujú. porque viene desde él esta parte. Sí. Y entonces él es como si lo tocara y también él empezara a sentir esto mismo que estamos haciendo. Muy bien. Margarita.
Este eje empieza a tomar una toma tierra porque en los momentos críticos de de estas enfermedades, digamos, estos momentos, esta toma tierra es como si ese tubo empezara a desenraizarse. En este momento el tubo hace toma tierra y Claro. pasa en este momento algo. Eh, Viene la niña de Andrea y se despiden. Y es un momento muy emotivo porque de alguna manera es el permiso que le está otorgando el papá de Andrea para que ella, que es un cuerpito de luz, pueda seguir su camino. Y no solamente a ella, sino a las familias que también ya han partido. Es como que el papá dice, no es mi momento todavía, y él empieza a sentirse como si él se estuviera parando en este momento de la cama y estuviera ya como alistando su maleta y estuviera ya saliendo energéticamente. Me encanta. Pero por metiche voy a hacer algo. Ujú. Margarita, quiero que llames a la niña Sí, y... ¿Me dejas hablar con ella? sí. Hola, reina. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Ay, sí, pero tengo mucho frío en todo mi cuerpo. Mi amor, Mis pies, mis piernitas se sienten frías. es normal, mi amor. Vamos a hacer un trabajo para que tú estés más calientita y estés muy Ujú, contenta y estés muy mm, feliz, ¿vale? sí. Pero antes quiero que le digas algo a tu mami para que ella sepa cómo estás, cómo te sientes y ella se libere de muchas cosas que también tiene ella que quizá le correspondan o no, no lo sé. ¿Tú quieres decirle algo a tu mami? Mami, yo todavía siento tu dolor. Necesito que me dejes ir. Porque cada vez que siento y cada vez que te siento muy fría y ese frío me penetra. Yo estoy bien, no te preocupes por mí, yo estoy bien, pero necesito que tú estés bien. Ok, Andrea, fíjate bien. Quiero que empieces a liberar esta culpa que de alguna manera no has podido asimilar. Quiero que empieces a liberar, fíjate bien, esta capacidad que tienes de aceptar esta voluntad de vivir y de morir del alma, porque es del alma, no de la parte física, para que ella pueda de alguna manera trascender de una forma mucho más amorosa. Dime qué haces. Pues la tomo de las manos y le doy un beso y le digo que en algún otro momento nos veremos. Pues no. Y, y luego ella se va y yo estoy Pues no, de acuerdo Andrea, con que se no. vaya. Eso de que Mm, nos veremos en otro momento, no, porque estás mm, programando. Mm, Quiero que la liberes. Si en algún otro momento energéticamente son compatibles, se verán y se mm, reconocerán. Pero no la programes ni te Ok. programes. Quiero Mm, que elimines eso y empieces a sentir cómo liberas tu mente, cómo liberas la culpa y cómo al final de cuentas le muestras a ella lo hermosa que eres tú energéticamente y lo hermosa que es ella para que aprendan a coexistir sin depender. ¿Qué haces? Yo nada más le doy agradecimiento por haber estado aquí en su momento. Margarita, Y, y ya.
Margarita desconecta. ¿Qué ves? ¿Qué hicieron? Sí, yo lo que veo es que la niña estaba programada para nacer otra vez, pero con ese dolor. Es como si yo estaba viendo a Andrea como si ella, a través de su almita, estuviera en este momento en su estómago, en su útero, y iba a esperar como un momento para nacer, porque de alguna forma Andrea no la quería soltar, le cuesta mucho trabajo soltarla. Entonces lo más fácil para su alma es volver a nacer otra vez en ese sistema familiar Pero y con volver a dolor, sentir la ¿no? cercanía. No, Ok. Entonces, ahora que se ha liberado de esto, Sí, quiero que empiecen a eliminar, fíjate bien, Andrea, todos los trastornos, fíjate bien, de personalidad que has tenido a partir de su partida física. Y estos trastornos te llevan a desarrollar ciertas máscaras energéticas para mostrarte ante los demás como realmente no eres. Dime qué haces. es como si empezara mi campo energético a fracturar una capa como de lodo seco Ujú, y se empezara a desmoronar ese lodo seco ujú. y a desprenderse de mi campo energético. ¿Y cómo te sientes? Y como con muchas ganas de sacar mucha emoción. Muy bien. Margarita, observa si este lodo energético lo compartía en esa responsabilidad y en ese sentir con su padre y dime él qué ha hecho en este momento. sí, 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 claro, compartían esa forma de energía y es como lo que se va haciendo, digamos, lo que hace Andrea también lo hace el padre. Es una forma cada uno de ir desvinculándose en ellos energéticamente y la energía de la nena es como si esa energía de alguna manera se desprendiera del campo energético de Andrea Muy y bien. empieza a sentirse cada vez más sutil y cambió inmediatamente la temperatura de ella. Ya dejó de verla como niña y ya se ve como un alma. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, fíjense bien, Andrea y Margarita, Ujú. abren un portal frecuencial a la frecuencia más alta, a la vibración más hermosa que cada una pueda aportar a ese portal para que la niña pase y trascienda de una forma tranquila, armónica, sobre todo amorosa. Y dime, ¿qué haces, Andrea? Yo con mi mano hago como una espiral muy luminosa, de muchos colores, muy brillante y se hace una puerta muy, muy grande. Y esa puerta es como si creara cierta sinergia con el alma de mi hija y es como si ella se fuera rápido por ahí y se convirtiera en uno. Y así es como veo ese portal. Muy bien, Margarita, antes de que ella se vaya, ¿tiene algo que decirle a su madre? Lo único que ella empieza a manifestar es como su energía, que es una energía que trae, que tiene mucho movimiento y es una energía que trae mucha serenidad en ella y mucha tranquilidad, porque en el portal, en la medida que ella tiene esta energía, tiene una capacidad de abrir ese portal. Es Ujú. como si el portal se va conectando con su energía y ella misma, a nivel del alma, empieza a abrirlo y es como si esa energía se viera como muy blanca, muy lumínica, pero es una energía que a la textura es una textura de mucha tranquilidad y de mucha paz y es como si ella se desvaneciera en ese portal y de alguna manera esa tranquilidad que está emanando ella es la que quiere comunicarle a Andrea para que ella la pueda sentir de alguna manera más con los sentidos para que no entre la razón ni la mente, sino que simplemente ella abra su corazón al sentir.
Muy bien. Entonces nos despedimos de esta nena. Y ahora dime el papá, ¿cómo lo ves ahora que ha logrado este desprendimiento también de esas culpas compartidas? Bueno, es que él también sintió esta energía y él también siente esa tranquilidad. Es como si llega una ola donde él se siente mucho más tranquilo y siente como si esa carga la hubiera descargado él de la parte baja de su columna. Es como si ahí en un punto donde se concentra como muchas veces la angustia hubiera podido haber liberado esa sensación en él y ya lo veo a él tan sutil, lo veo con un clima, con una temperatura corporal muy, muy agradable y ya está cómodo con su cuerpo, ya no siente esa manera como de querer salir. Yo lo siento muy tranquilo. Ok, pregúntale si tiene algo que decirle a su hija y a su familia. Los abraza, ¿Mm? los abraza, es como si se estuvieran abrazando todos energéticamente y todos estuvieran sintiendo esa energía afectuosa entre ellos, sin palabras, con hechos, con expresiones. Es como si un abrazo vale más que 1000 palabras. Muy bien, muy bien. Andrea, ¿cómo te sientes? Mucho más tranquila. ¿Cómo ves a tu papá? Sí, más tranquilo, más sereno, como, como si estuviera flotando de una manera agradable, como una sensación ligera. Muy bien, entonces ahora hay que esperar que esto metabolice, ¿vale? Ujú. Vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver. Y cada una regresa donde está su vida en este momento presente y se sienten grandes diosas, fuertes, poderosas, creadoras, enérgicas, livianas, ligeras, fuertes. 2, respiran profundo. Y 3, abren sus ojos. Andrea, ¿cómo te sientes? Ay, mejor, más tranquila. ¿Sí? Como Sí, dice a sí. don Lorenzo. Pues sí, así tal cual como lo describe Margarita. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, ya nada más hay que esperar que él Ujú. vaya poco a poco asimilando energéticamente y recuperándose. Entonces, ¿tú vas a dejar publicar la sesión? Sí, claro. Muy Sí, bien. sí, sí. Sale. Gracias por la confianza, Andrea, y gracias, Margarita, por No, ser con nuestros mucho ojos gusto. hoy, y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Estamos aquí. Cualquier cosa, escríbanme por cualquiera de los medios electrónicos y estamos en contacto. Corto No, la yo les agradezco a grabación. ustedes. Ujú, Nos quedamos en línea. Corto la ujú. grabación. Nos Bye. vemos. Bye. Bye.